Hola, muy buenos días queridos estudiantes. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar la clase de biología, siempre con la bendición de nuestro Papá Dios. El tema que vamos a desarrollar va a ser procesos celulares anabólicos, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el cual los organismos cuyas células contienen cloroplastos, plantas y cianobacterias o algas verdes azules, convierten materia inorgánica en materia orgánica utilizando la energía que aporta la luz solar. Los organismos autótrofos son capaces de realizar la fotosíntesis utilizando sustancias químicas sencillas como el dióxido de carbono y el agua, para crear una sustancia compleja como la glucosa, un hidrato de carbono. Pero en esta reacción se genera otro producto que es fundamental para la vida en la Tierra, que es el oxígeno. La ecuación general que resume y describe el proceso fotosintético es dióxido de carbono más agua más adenosin trifosfato, que da a la glucosa más oxígeno más adenosin difosfato más fósforo inorgánico. Los cloroplastos, la sede de la fotosíntesis. Los cloroplastos son pequeños orgánulos donde ocurre la fotosíntesis. Están formados por una membrana doble, similar a la mitocondria. La clorofila está asociada a los tilacoides, estructuras que asemejan bolsas aplanadas en el interior de los cloroplastos y que se organizan en pilas membranosas llamadas grana. Pero, ¿cómo captan la energía luminosa los organismos fotosintéticos? La puerta de entrada de la energía solar al interior de las plantas es la clorofila, un pigmento de color verde. Cuando la clorofila está en presencia de luz, se activa y desencadena una serie de reacciones químicas que terminan en la liberación del oxígeno y en la elaboración de la glucosa. Esta última será utilizada inmediatamente por la célula durante la respiración en los procesos vitales, o bien será almacenada como reserva. Etapas de la fotosíntesis. De manera muy general, la fotosíntesis puede ser dividida en dos etapas. La fase luminosa, que ocurre en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos en presencia de la luz solar, y la fase oscura, que tiene lugar en el estroma de los cloroplastos y que no requiere de luz, por lo que puede ocurrir en presencia o en ausencia de esta. La fase luminosa, que es la obtención de energía. La fase luminosa se inicia con la absorción de luz solar por parte de las moléculas de clorofila. Esto desencadena dos procesos: la excitación de las moléculas de clorofila y la ruptura de las moléculas de agua que fueron absorbidas por las raíces de las plantas. En ambos casos se liberan electrones que adquieren un alto nivel de energía. Estos pasan a través de una serie de proteínas llamadas transportadoras de electrones. El transporte de electrones libera energía
que es empleada para formar ATP a partir de ADP y NAD a partir de NAD. Ambos productos ATP y NAD serán utilizados durante la fase oscura. En la ruptura de la molécula de agua por acción de la luz, denominada fotólisis del agua, además de liberarse electrones, iones de hidrógeno y ATP, también se libera oxígeno. Este es expulsado a la atmósfera como un producto principal de la fotosíntesis. Agua que da a oxígeno, más iones de hidrógeno, más electrones. La fase oscura, que es la síntesis de los azúcares. La fase oscura utiliza los productos generadores en la fase luminosa, convirtiendo la energía química almacenada en el ATP en carbohidratos. Estas reacciones pueden ocurrir durante el día y la noche en el estroma del cloroplasto. A las reacciones que ocurren aquí se las conoce como ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin se inicia cuando una molécula de dióxido de carbono que ingresa a la célula desde el medio externo se une a una molécula de 5C llamada difosfato de ribosa en el estroma del cloroplasto. Esta unión forma una molécula de 6C que es muy inestable y por ello se convierte espontáneamente en dos moléculas de 3C cada una, llamadas ácido fosfoglicérico. Posteriormente, con el aporte de la energía del ATP y del NAD producidos durante la fase luminosa, el PGA se convierte en PGAL, gliceraldehído 3-fosfato. Las moléculas de PGAL siguen dos caminos. Unas se transforman en ribolosadifosfato, reiniciando el ciclo de Calvin. Otras serán la base para la síntesis de glucosa, con lo que se obtendrán diferentes carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora vamos a hablar sobre la fotosíntesis, un proceso básico para la vida. Los factores ambientales que afectan a la fotosíntesis. ¿Qué condiciones deben existir para que una planta crezca adecuadamente? Al ser la fotosíntesis uno de los procesos metabólicos más importantes para las plantas, las condiciones ambientales deben ser las adecuadas. Entre los factores que determinan que las plantas metabolicen adecuadamente se encuentran las siguientes. La concentración de oxígeno. El oxígeno es considerado inhibidor de la fotosíntesis, por lo que en ambientes con mayor concentración de oxígeno, las plantas podrían llegar a morir. La cantidad de agua. Cuando no hay suficiente agua, las hojas tratan de evitar la transpiración, cerrando los estomas, orificios a través de los cuales se regula la pérdida de agua y el ingreso de dióxido de carbono. Y la planta no tiene el sustrato para realizar la fotosíntesis. En pocas palabras, si no hay suficiente agua, la fotosíntesis se lleva más lenta. La radiación solar. La cantidad de horas luz que recibe una planta determinada
los niveles de fotosíntesis que realiza. Es por esto que en verano las plantas realizan mayor fotosíntesis que en invierno, lo que se manifiesta que un crecimiento más acelerado de la planta. La temperatura. Se sabe que existe un rango de temperatura entre los 10 grados centígrados y los 30 grados centígrados, en el cual la fotosíntesis es mucho más efectiva. Cada especie se adapta a vivir en un intervalo de temperaturas. La eficacia del proceso oscila en llegar a una temperatura en la que se sobreviene la disminución del rendimiento fotosintético. La mejor temperatura es cerca de los 30 grados centígrados. Si esta se sobrepasa y llega a 40 grados o más, la fotosíntesis se caerá. Importancia de la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es un proceso clave para la existencia de la vida en la Tierra. El intercambio del dióxido de carbono por óxido que ocurre durante este proceso proporciona un ambiente apropiado para la supervivencia de la mayoría de los seres vivos, los cuales utilizan este oxígeno durante la respiración y eliminación del dióxido de carbono. La planta, mediante la actividad fotosintética, captura dióxido de carbono de la atmósfera y lo utiliza en su metabolismo, ayudando de esta forma a controlar los niveles de este compuesto. Las plantas realizan la fotosíntesis durante el día y la noche, pero necesitan la luz solar como fuente de energía para iniciar este proceso. Además, también realizan la respiración tanto en el día como en la noche, utilizando el oxígeno que ingresa a sus mitocondrias. Durante el día, la cantidad de oxígeno liberado como producto de la fotosíntesis es mucho mayor a la de su consumo por respiración. Por el contrario, durante la noche, cuando la planta baja su actividad fotosintética, utiliza más oxígeno para la respiración del que elimina por la fotosíntesis y libera dióxido de carbono. Los organismos heterótrofos, a diferencia de las plantas, realizan solo la respiración, tanto el día como de noche, eliminando dióxido de carbono de manera constante. Por lo tanto, si las plantas redujeran su actividad fotosintética o si hubiera menos plantas, el resultado sería una reducción en los niveles de oxígeno disponibles para que los organismos heterótrofos puedan realizar la respiración. Asimismo, se presentaría un aumento de dióxido de carbono. La importancia de la fotosíntesis es como la síntesis de materia orgánica e incorporación a la cadena trófica, que son los productores. Transforman la energía solar en energía química para los demás seres vivos y liberan oxígeno como residuo necesario para la respiración celular y reduce el dióxido de carbono. La importancia de la fotosíntesis para la supervivencia de todos los seres vivos se advierte en la capacidad de este como proceso para convertir una fuente de energía renovable y limpia como la luz en energía química útil para los mecanismos biológicos de todas las formas de la vida. Bueno,
Espero les haya gustado, queridos estudiantes. Nos vemos la siguiente clase. Que Dios los bendiga mucho.